El hombre de traje caro se sentó en la mesa y preguntó en alemán si ella hablaba el idioma. La camarera negó con la cabeza, avergonzada, y él estalló en carcajadas junto con sus amigos. ¡Qué lugar patético! Ni siquiera pueden contratar empleados educados. Se burló en voz alta, haciendo bromas mientras ella temblaba sosteniendo la bandeja. Pero lo que este hombre arrogante no sabía es que aquella camarera guardaba un secreto sobre quién era realmente, y cuando la verdad salió a la luz frente a todos, el shock fue devastador. Ana Beatriz Cardoso apretó los dedos contra la bandeja de plata, sintiendo el metal frío presionar su piel. Tenía apenas 23 años, pero cargaba sobre sus hombros un peso que parecía pertenecer a alguien mucho mayor. El uniforme simple del restaurante Vino en Estrellas, una camisa blanca impecable y pantalón negro ajustado, contrastaba con el ambiente lujoso a su alrededor. Las lámparas de cristal colgaban del techo alto, lanzando luces doradas sobre las mesas cubiertas con manteles de lino italiano. El aroma de vinos caros y salsas refinadas flotaba en el aire, mezclado con el perfume importado de los clientes que frecuentaban aquel lugar. Era viernes por la noche, el movimiento más intenso de la semana. Ana había llegado al restaurante a las 5 de la tarde como siempre, verificando cada detalle de su uniforme en el espejo del vestuario. Recogió el cabello castaño en un moño discreto, se puso un labial nude y tocó, por hábito, el pequeño broche que mantenía prendido al delantal, un emblema antiguo con los colores de la bandera alemana, rojo, negro y dorado, desteñidos por el tiempo. Era todo lo que le quedaba de la abuela. 6 meses. 6 meses desde que Hilda Cardoso cerrara los ojos por última vez, sosteniendo la mano de la nieta y susurrando en alemán que la amaba. 6 meses desde que Ana sintiera su mundo derrumbarse. Las deudas del tratamiento contra el cáncer aún la sofocaban, llegando por correo como recordatorios crueles de que la medicina moderna tiene precio, y ese precio no cabe en el bolsillo de quien eligió dedicar la vida al conocimiento en lugar de perseguir fortunas. Ana respiró hondo antes de salir del vestuario, ajustándose el delantal una última vez. Allá afuera, el salón principal ya bullía con la élite de Madrid. Empresarios, abogados, médicos, todos vestidos con ropa que costaba más que su salario de 3 meses. Ella caminaba entre las mesas con la postura erguida que la abuela siempre le había exigido, incluso cuando el cansancio amenazaba con doblar sus piernas. El señor Pablo Enrique Santos, el maître, un hombre de 55 años con sienes grises y mirada gentil, le hizo señas desde el otro lado del salón. Sus ojos llevaban una preocupación paternal que Ana conocía bien. Él había sido amigo de Hilda. Estuvo presente en el funeral, sostuvo a Ana cuando se derrumbó en lágrimas frente al ataúd. Desde entonces, Pablo la trataba con un cuidado extra, protegiéndola de los clientes más difíciles siempre que era posible. Pero aquella noche, el destino tenía otros planes. Ana, llamó Marco Tulio Ramos, el gerente del restaurante, un hombre de 38 años con cabello peinado hacia atrás y expresión siempre calculista. Mesa principal, VIP, no decepciones. Ana sintió el estómago apretarse. La mesa principal estaba en el centro del salón, bajo la lámpara más imponente, reservada solo para los clientes más importantes. Ella asintió, tomó el bloc de pedidos y caminó hacia el destino que cambiaría su vida. Marcelo Augusto Ferreira estaba sentado en la cabecera, con postura relajada de quien conoce su propio poder. A los 42 años usaba un traje italiano impecable, cortado a medida para realzar los hombros anchos. El cabello negro estaba perfectamente peinado y un reloj suizo brillaba en su muñeca. A su lado, Isabela Montero, 28 años, vestía un vestido rojo ajustado que había costado una fortuna. Sus dedos, adornados con anillos de diamante, tamborileaban impacientes en la mesa mientras revisaba el celular. Otras 2 parejas completaban la mesa.
todos del mismo círculo social elitista, todos con la misma expresión de aburrimiento disimulado que caracteriza a quien tiene todo, pero siente falta de lo que no puede comprar con dinero. Ana se acercó con pasos medidos, la bandeja equilibrada en la mano izquierda, el bloc de pedidos en la derecha. «Buenas noches», dijo con voz clara, el acento provincial de Castilla escapando sutilmente en las vocales abiertas. «Mi nombre es Ana Beatriz, y seré... ¿Sprechen Sie Deutsch?», interrumpió Marcelo en alemán, sin siquiera mirarla. Ana parpadeó, procesando la pregunta. Su cerebro cambió automáticamente de idioma, como siempre hacía, pero algo le impidió responder. Quizás el cansancio, quizás el recuerdo de la abuela enseñándole ese mismo idioma en la cocina pequeña de la casa en el campo. Quizás solo el instinto de supervivencia diciendo que revelar demasiado sobre sí misma nunca era prudente en aquel ambiente. Ella negó con la cabeza, bajando los ojos. Marcelo estalló en carcajadas, volviéndose hacia los amigos. «Diese Restaurant ist wirklich am Boden», dijo en alemán, haciendo un gesto desdeñoso en dirección a Ana. «Este restaurante realmente está en el fondo del pozo. Ni siquiera pueden contratar empleados educados que hablen idiomas básicos». Los otros rieron, algunos avergonzados, otros por mero reflejo social. Isabela filmó la escena rápidamente con el celular, ya imaginando la historia que publicaría después. «Qué lugar patético», continuó Marcelo, ahora en español, su voz cargada de desprecio. Miró directamente a Ana, los ojos oscuros brillando con crueldad casual. «¿Cómo vas a servirme vinos que ni siquiera puedes pronunciar, querida?». La sangre de Ana subió al rostro, pero mantuvo la expresión neutra. Había aprendido, en los últimos 6 meses de luto y humillación, que la dignidad estaba en no reaccionar. La abuela siempre decía, «Wahre Stärke zeigt sich in der Stille». La verdadera fuerza se muestra en el silencio. «Puedo traer al sommelier, señor», ofreció con voz controlada, «si prefiere una consultoría más especializada». «Oh, no». Marcelo se recostó en la silla, cruzando los brazos como quien se prepara un espectáculo. «Quiero que tú lo intentes. Vamos, lee los vinos de la carta, en voz alta. Para todos nosotros». Ana sintió el peso de las miradas. Otros clientes en las mesas próximas comenzaron a prestar atención, atraídos por el tono alto de Marcelo. Del otro lado del salón, el señor Pablo dio un paso hacia la mesa, pero vaciló, como si algo invisible le impidiera intervenir. Ella abrió la carta de vinos. Conocía cada etiqueta allí, cada cosecha, cada historia detrás de las botellas. Pero ahora, bajo los reflectores crueles de aquella humillación pública, las palabras parecían mezclarse ante sus ojos. «Chateau Margaux 2015», comenzó, su voz fallando ligeramente en la pronunciación francesa. «Incorrecto», Marcelo aplaudió, riendo. «Es Margaux, no Margot. Continúa». Ana apretó los dedos contra la carta. «Brunello di Montalcino Biondisanti». «Estás diciendo Montalcino como si fuera español», se burló él. «Es italiano, querida». «Italiano. ¿Sabes lo que es eso?». Risas nerviosas resonaron por la mesa. Isabela inclinaba el celular para capturar mejor el rostro rojo de Ana. «Weingut, Robert Weil, Kiedrich, Grafenberg, Riesling, Trockenbeeren Auslese», Ana leyó, tropezando intencionalmente con algunas sílabas alemanas, aunque cada palabra era tan familiar como su propio nombre. Marcelo prácticamente se dobló de risa. «Dios mío, eso fue doloroso de escuchar. Masacraste el alemán. ¿Sabes lo que acabas de decir? Probablemente algo como vino barato de supermercado». No era. Era uno de los vinos más raros y caros de la carta. Un Riesling de cosecha tardía producido en el Valle del Rin, donde la abuela de Ana había trabajado por casi 20 años. Ella podía sentir el sabor en la memoria, dulce, pero equilibrado por la acidez perfecta, con notas de miel, albaricoque y la mineralidad característica del suelo de pizarra de la región de Kiedrich. Ana cerró los ojos por un segundo respirando hondo,
Cuando los abrió, su mirada se posó sobre la descripción del vino en la carta. Las palabras impresas allí estaban equivocadas. La cosecha indicada era incorrecta y el método de vinificación descrito no correspondía al proceso utilizado por aquella bodega específica. La cosecha de 2003 de este Riesling, murmuró bajito, casi para sí misma, los dedos tocando suavemente la página, fue excepcional debido al verano extremadamente caluroso. El terroir de Kiedrich, con suelo de pizarra, proporcionó la mineralidad que equilibra la dulzura concentrada del Trockenbeerenauslese. El método de vinificación incluyó fermentación lenta en barriles de roble austriaco, no francés como está escrito aquí. El silencio que siguió fue pesado. Marcelo frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. ¿Qué? Ana parpadeó, dándose cuenta de que había hablado en voz alta. Tragó saliva, sintiendo el corazón dispararse. Disculpe, señor, solo estaba... Debes haberlo memorizado de Internet. Él la cortó desdeñoso. Cualquiera puede buscar en Google información y fingir que entiende, pero había algo en sus ojos, una pizca de incertidumbre. Por un segundo, solo un segundo, Marcelo Augusto Ferreira se preguntó quién era aquella camarera que hablaba sobre terroir y métodos de vinificación con propiedad técnica. El momento pasó. Trae el domaine de la Romanée Conti 1990, ordenó Marcelo, señalando el vino más caro de la carta. El precio listado era obsceno, equivalente al salario de Ana por 3 años. Y no tardes. No queremos que te pierdas intentando pronunciar el nombre. Más risas. Isabel la grababa todo. Ana se dio la vuelta y caminó hacia la bodega, sintiendo las piernas temblar. Cada paso era una batalla contra las lágrimas que amenazaban con caer. Pasó junto al señor Pablo, quien susurró bajito: «Aguanta firme, niña». En la bodega climatizada, Ana apoyó las manos en la pared fría, respirando profundamente. El aroma de los vinos la envolvió como un abrazo. Miles de botellas descansaban en los estantes de roble, cada una guardando historias de terroirs distantes, de familias que dedicaron generaciones al arte de transformar uvas en poesía líquida. La abuela solía decir que cada botella tenía alma, que era posible sentir en el primer sorbo el amor o el descuido con que había sido producida. Ana cerró los ojos, permitiéndose un momento de debilidad, un recuerdo. La cocina pequeña en Madrid, la abuela Gilda con el delantal manchado de vino, enseñándole a sostener la copa por el tallo, a sentir el aroma antes de beber, a respetar el vino como si fuera un ser vivo. Ein guter Wein wie ein guter Mensch, Gilda decía con acento alemán marcado. Un buen vino es como una buena persona. Necesita tiempo para revelar su verdadera esencia. Ana tocó el broche en el delantal. La pequeña bandera alemana desteñida era todo lo que quedaba del pasado glorioso de Hilda Cardoso. Sommelier respetada en toda Europa, profesora en bodegas legendarias, mujer que renunció a la fama para seguir el corazón hasta un país desconocido al lado del hombre que amaba. Ella localizó la botella de Romanée Conti, verificó la etiqueta con cuidado profesional, revisó la temperatura ideal de servicio, 18 grados Celsius, perfecto para un Pinot Noir de aquella cosecha excepcional. Colocó la botella en un cubo con hielo, tomó 2 copas de cristal Riedel y regresó al salón. Cuando se acercó a la mesa, Marcelo estaba en medio de una historia vanidosa sobre sus viajes por Europa, gesticulando ampliamente mientras describía cenas en restaurantes estrellados. Y entonces el sommelier, un francés auténtico, no estas copias baratas que tenemos aquí en España, me dijo que yo tenía el paladar más refinado que él jamás. Ana se posicionó a su lado, preparándose para el ritual de presentación del vino. Pero antes de que pudiera comenzar, Marcelo la interrumpió nuevamente. «Espera», dijo él, volviéndose hacia los amigos con una sonrisa maliciosa. «Vamos a probar si nuestra camarera memorizó algo más de Internet», señaló a Ana. «Dime,
¿Cuál es la diferencia entre un Riesling y un Gewürztraminer? Era una pregunta capciosa. Ambos eran vinos blancos alemanes, pero con características completamente distintas. Ana conocía cada matiz, cada diferencia sutil de terroir, acidez, perfil aromático. Pero en aquel momento, exhausta y humillada, simplemente quería terminar su turno e irse a casa a llorar en paz. El Riesling generalmente presenta mayor acidez, comenzó Ana con voz baja, y perfil aromático más cítrico, mientras que el Gewürztraminer... Pero Marcelo no es la respuesta. Estaba interesado en el espectáculo. Con un movimiento deliberado y calculado, extendió el brazo y golpeó la copa que Ana acababa de posicionar sobre la mesa. El cristal se volcó, derramando vino tinto sobre el uniforme blanco de ella, esparciendo manchas rojas como sangre. «¡Mira eso!», exclamó Marcelo, levantando las manos en falsa sorpresa. «¡Qué torpe! Ni siquiera puede servir bien». Ana quedó paralizada, sintiendo el vino frío escurrir por el estómago, empapando la tela. La mancha se extendía, irreversible, así como la humillación que se esparcía por su alma. «¡Marco!», gritó Marcelo, llamando al gerente. «Quiero a esta empleada incompetente despedida. Ahora, acaba de arruinar una copa de Romanée Conti de 1.500 euros». Isabela filmaba todo, riendo, el celular temblando en la mano mientras intentaba capturar cada segundo del bochorno. Ana se arrodilló lentamente, tomando las servilletas de tela para limpiar el vino que se esparcía por el suelo de mármol. Cada movimiento era medido, controlado, digno. Ella no lloraría, no allí, no delante de aquellas personas que confundían dinero con carácter. Fue cuando sus ojos encontraron otros ojos del otro lado del salón. Una señora elegante, sentada sola en una mesa discreta en el rincón, observaba la escena con expresión perturbada. Tenía cerca de 68 años, cabello blanco peinado en un moño sofisticado, vestía un traje azul marino que respiraba clase discreta. Sus ojos, de un azul gélido que contrastaba con la piel pálida, estaban fijos en Ana con intensidad que atravesaba el salón como un rayo. Ana reconoció aquella mirada. Era la misma mirada que la abuela tenía cuando presenciaba alguna injusticia, firme, indignada, incapaz de permanecer neutral ante la crueldad. Sin pensar, movida por un impulso que venía de algún lugar profundo en su alma, Ana tocó el broche en el delantal. Sus dedos acariciaron el metal desgastado y susurró en alemán tan bajo que solo alguien que realmente prestara atención podría oír. «Meine Oma sagte immer, das wahrer Luxus darin besteht, alle mit Respekt zu behandeln». Mi abuela siempre decía que el verdadero lujo está en tratar a todos con respeto. Del otro lado del salón, la señora de cabello blanco se levantó abruptamente. Su silla raspó en el suelo, un sonido agudo que cortó las conversaciones alrededor. Estaba pálida, las manos temblando ligeramente mientras se apoyaba en la mesa. «Du bist Hildas Enkelin», murmuró en alemán, aunque Ana no pudiera oírla desde aquella distancia. «Eres la nieta de Hilda». Marcelo, notando el intercambio de miradas entre Ana y la desconocida, sintió una ola de rabia irracional. ¿Cómo osaba a camarera, aquella empleada insignificante, buscar apoyo de otros clientes? ¿Cómo osaba intentar transformar su humillación en drama público? «¿Qué estás haciendo?», rugió, levantándose tan bruscamente que su silla casi se volcó. «Estás intentando llamar la atención de otros clientes. Esto es inaceptable. ¿Dónde está el gerente? ¡Marco!». El salón entero enmudeció. Todas las conversaciones cesaron. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las copas quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Hasta la música ambiente pareció bajar el volumen, como si el propio restaurante contuviera la respiración. Marco Tulio apareció como un relámpago, con la expresión de quien estaba a punto de sacrificar un cordero para calmar a un león. Era un hombre de negocios, después de todo. Cliente VIP significaba
ingresos. Camarera significaba costo operacional fácilmente reemplazable. Señor Ferreira, comenzó con voz conciliadora, lamento profundamente el inconveniente. Voy a resolver esto inmediatamente. Ana, tú estás... Esperen. La voz vino del otro lado del salón, clara y firme, cargada con autoridad que no necesitaba gritar para ser escuchada. La señora de cabello blanco caminaba hacia la mesa de Marcelo, sus pasos medidos, la postura erguida de quien comandó salas de reunión por décadas. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Había algo en la manera como se movía, en el corte impecable de su traje, en la forma como el ambiente parecía ajustarse a su presencia, que comunicaba poder silencioso. Se detuvo al lado de Ana, quien aún estaba arrodillada en el suelo, sosteniendo las servilletas manchadas de vino. La señora extendió la mano, ofreciendo ayuda para que Ana se levantara. El gesto era simple, pero cargado de significado. Ana miró hacia arriba, sus ojos encontrando los de la desconocida, y algo pasó entre ellas. Reconocimiento, conexión, una comprensión que trascendía palabras. Aceptó la mano ofrecida y se levantó, sintiendo las rodillas temblorosas. «Guten Abend», dijo la señora en alemán impecable, su voz suave pero penetrante. «Mi nombre es Margarita Scholz. Doctora Margarita Scholz». El nombre cayó sobre el restaurante como una bomba. Doctora Margarita Scholz, propietaria de Scholz Imports, una de las mayores importadoras de vinos premium de América Latina. Su empresa suministraba vinos para los restaurantes más exclusivos de Madrid, Barcelona, Buenos Aires. Era una leyenda en el mundo de los vinos, una mujer que construyó un imperio basado en conocimiento, paladar refinado y relaciones cultivadas a lo largo de 50 años en la industria. Marcelo palideció. Isabela apagó la cámara del celular tan rápidamente que casi lo dejó caer. Margarita se volvió hacia Ana, ignorando completamente a Marcelo como si fuera invisible. «¿Si Ana Beatriz Cardoso?» preguntó en alemán. «¿Eres Ana Beatriz Cardoso, die Enkelin von Hilda Cardoso, la nieta de Hilda Cardoso?» Ana sintió el mundo girar. ¿Cómo aquella mujer sabía? ¿Cómo era posible? «Ja», susurró, su voz embargada. «Sí». Margarita cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió nuevamente, estaban vidriosos. Apretó la mano de Ana con firmeza, como si estuviera sosteniendo algo precioso que pudiera perderse. «Deine Großmutter», comenzó, la voz quebrándose ligeramente. «Tu abuela fue una de las mujeres más extraordinarias que conocí en mi vida». Se volvió hacia el salón, hablando ahora en español para que todos comprendieran, su voz resonando entre las paredes cubiertas de madera noble. «Hilda Cardoso», pronunció el nombre con reverencia. Fue una de las sommeliers más respetadas de Europa en las décadas de 1960 y 1970. Trabajó en las bodegas más legendarias del Valle del Rin. Weingut, Schloss Johannisberg, Kloster Eberbach, Weingut Robert Weil, lugares donde el vino no es solo bebida, sino arte, historia, legado de siglos. Ana sintió las lágrimas finalmente escurrir, silenciosas, imparables. Margarita continuó, su voz ganando fuerza. «Yo tenía 22 años cuando conocí a Hilda. Era solo una niña idealista que soñaba con trabajar con vinos. Ella me enseñó todo. Cómo evaluar un terroir por el tacto del suelo. Cómo sentir la diferencia entre uvas cosechadas por la mañana y por la tarde. Cómo respetar cada botella como si fuera un ser vivo, porque, de cierta forma, lo es. El silencio en el restaurante era absoluto. Hasta Marcelo estaba paralizado, el rostro cada vez más pálido. Hilda se enamoró de un español. Continuó Margarita, una sonrisa triste curvando sus labios. Un hombre simple, honesto, que trabajaba en una de las bodegas donde ella daba clases. Ella renunció a todo, la fama, a los contratos con las casas de vino más prestigiosas de Europa, a las ofertas de trabajo que la harían rica. Renunció
porque encontró algo más valioso que todo eso. Miró alrededor del salón, asegurándose de que cada persona estuviera prestando atención. Amor, familia, propósito. Margarita se volvió nuevamente hacia Ana, tocando suavemente su rostro. Hilda vino a España, al campo de Castilla, y pasó los últimos 30 años de su vida produciendo vinos artesanales y enseñando. Nunca quiso reconocimiento, nunca quiso reflectores, pero todos los que tuvieron el privilegio de aprender con ella saben que estuvieron ante una maestra. Ana estaba temblando ahora, las lágrimas escurriendo libremente por su rostro. El señor Pablo, del otro lado del salón, limpiaba sus propios ojos discretamente. Y ella enseñó todo a su nieta. Margarita dijo, su voz cargada de orgullo. Ana Beatriz no es solo una camarera. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio. Ana es sommelier formada en Alemania. Estudió en el Deutsches Weininstitut, con beca completa, concedida por el legado de su abuela. A los 20 años, ganó la competición regional de sommeliers en Baden-Württemberg. A los 21, quedó entre las 10 mejores en una competición internacional en Burdeos. Margarita sacó el celular del bolsillo, deslizando por los archivos hasta encontrar lo que buscaba. Extendió la pantalla para que todos pudieran ver. Una foto de Ana, más joven, con cabello más corto, sonriendo radiante mientras sostenía un certificado dorado. Al fondo, banderas de diversos países y el logotipo de una prestigiosa asociación de sommeliers. Ella podría estar trabajando en cualquier restaurante estrellado de Europa, continuó Margarita, su voz endureciéndose. Podría estar ganando salarios que harían a la mayoría aquí presente sentirse humilde. ¿Pero saben dónde estuvo Ana Beatriz Cardoso en los últimos 2 años? Nadie respondió. El silencio era tan pesado que parecía sofocar. Estuvo al lado de la abuela que la crió, cuidándola, acompañando cada sesión de quimioterapia, cada noche de dolor, cada momento en que Hilda Cardoso luchó contra el cáncer que acabaría quitándole la vida hace 6 meses. Ana sollozó, llevando la mano a la boca para ahogar el sonido. 6 meses. Parecía una eternidad y un segundo al mismo tiempo. ¿Y saben cómo pagó por ese tratamiento? Preguntó Margarita, su voz ahora cortante como vidrio roto. Vendiendo todo, cada certificado, cada premio, cada memoria material que tenía valor, y trabajando 16 horas al día en 3 empleos diferentes, incluyendo este. Miró alrededor del salón, sus ojos gélidos pasando por cada rostro hasta posarse en Marcelo. Y aún así, dijo lentamente, usa el broche que pertenecía a la abuela. Esta pequeña bandera alemana que ustedes probablemente ni notaron, porque para Ana esto no tiene precio. Es la única conexión física que le queda con la mujer que la transformó en quien es. Marcelo intentó decir algo, pero ningún sonido salió de su boca. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un horror creciente mientras comprendía la magnitud de lo que había hecho. Yo, Margarita continuó, personalmente recomendé a Ana para trabajar aquí. Fue parte de un programa que creé para apoyar talentos excepcionales que están atravesando dificultades temporales. Vine aquí esta noche específicamente para encontrarla. Hizo otra pausa, dejando que la tensión creciera. Vine para ofrecer a Ana Beatriz Cardoso la posición de Head Sommelier de Scholz Imports. Un cargo que paga, déjenme ver. Fingió pensar, tocando la barbilla. Aproximadamente 6 veces el salario de un gerente de importación de vinos de mediano porte. Su mirada se fijó en Marcelo como un bisturí quirúrgico. Quizás 7 veces, dependiendo del desempeño del mercado. Isabela tragó saliva, el celular temblando en su mano. Apretó discretamente algunos botones, eliminando el video que había grabado. Pero era demasiado tarde.
Varias personas en las mesas próximas ya habían filmado la escena completa, capturando cada segundo de la humillación de Marcelo. El señor Pablo finalmente se acercó, sus ojos brillando con lágrimas orgullosas. Tocó el hombro de Ana con ternura paternal. «Siempre lo supe», dijo con voz embargada. «Fui amigo de Hilda por más de 20 años. Estuve presente en su funeral. Vi a Ana derrumbarse frente al ataúd, prometiendo a la abuela que honraría su legado. Mantuve a Ana aquí porque su voz falló, porque necesitaba un lugar seguro para recuperarse, para procesar la pérdida y porque se lo debía a la memoria de Hilda». Marco Tulio, el gerente, estaba visiblemente desesperado. Se acercó a Ana, las manos extendidas en súplica. «Ana, yo no sabía. Si hubiera sabido...» Miró alrededor, consciente de que todos observaban. «Por favor, acepta mis disculpas. Ofrezco promoción inmediata, aumento de salario». «No», Ana dijo suavemente, su voz aún embargada pero firme. «Gracias, Marco, pero no». Miró a Margarita, quien sonreía con aprobación. «Acepto su oferta, doctora Scholz. Será un honor trabajar a su lado». Margarita abrazó a Ana, sosteniéndola con fuerza mientras la joven finalmente permitía que todo el dolor, todo el luto, toda la humillación de los últimos meses escaparan en sollozos profundos. El restaurante entero observaba, muchos con sus propios ojos vidriosos. «Deine Großmutter wäre so stolz», Margarita susurró en su oído. «Tu abuela estaría tan orgullosa». Marcelo intentó levantarse discretamente, queriendo escapar antes de que la situación empeorara aún más. Pero Margarita se volvió, fijándolo con una mirada que podría congelar el infierno. «Señor Ferreira», dijo ella en alemán, lenta y deliberadamente, cada palabra elegida para cortar. «Sie verdienen es nicht, diese Weine zu trinken, wenn sie nicht verstehen, dass Wissen und Charakter keine Sprache haben». «No merece beber estos vinos si no entiende que conocimiento y carácter no tienen idioma», repitió en español para que no hubiera duda, su voz resonando por el salón silencioso. Marcelo estaba blanco como el papel. Sus amigos en la mesa evitaban mirarlo. Uno por uno, las parejas comenzaron a levantarse, murmurando excusas vagas, tomando bolsos y abrigos. Nadie quería estar asociado con aquello. En menos de 5 minutos, Marcelo estaba solo en la mesa, solo Isabela permaneciendo a su lado, aunque ella también parecía estar calculando rutas de escape. La noticia se esparció como fuego en hierba seca. En los días siguientes, videos de la escena circularon por los grupos de WhatsApp de la élite madrileña. Empresarios comentaban en los clubes exclusivos. Esposas discutían en los tés de la tarde en casas de alto nivel. El nombre Marcelo Augusto Ferreira se convirtió en sinónimo de vergüenza, un ejemplo de lo que no hacer, una lección sobre cómo arrogancia y crueldad siempre encuentran su camino de regreso. 3 semanas después de la noche fatídica, Marcelo estaba sentado en su oficina lujosa cuando sonó el teléfono. Era la Deutsche Weinhaus, una de las mayores distribuidoras alemanas de vinos premium que él representaba en España hacía 7 años. «Herr Ferreira», dijo la voz fría del CEO del otro lado de la línea. «Recibimos noticias preocupantes sobre su comportamiento. Nuestros valores corporativos incluyen respeto y dignidad. Estamos terminando nuestro contrato. Efectivo inmediatamente». Fue la primera de 7 llamadas similares que recibiría aquella semana. Mientras tanto, Ana Beatriz Cardoso estaba sentada en una oficina con vista al Jardín Botánico de Madrid, en las nuevas instalaciones de Scholz Imports. La sala era espaciosa, decorada con buen gusto discreto, y las paredes estaban cubiertas con mapas de regiones vinícolas alrededor del mundo. Margarita entró cargando 2 copas y una botella que Ana reconoció inmediatamente. Su corazón saltó. «Esto es Weingut Hilda Cardoso 2018», Margarita confirmó con una sonrisa. «Tu abuela produjo este vino en los últimos años de vida. Guardé algunas botellas como tesoro.
Pensé que este sería el momento perfecto para abrir una. Sirvieron el vino en silencio reverente. Ana acercó la copa a la nariz, cerrando los ojos. El aroma la transportó inmediatamente. La cocina de la abuela, el sonido de ollas, la voz suave enseñando en alemán, los abrazos que olían a romero y vinos en fermentación. «Prost», Margarita levantó la copa. «Prost», Ana repitió, la voz embargada. El vino era perfecto, complejo, equilibrado, con capas de sabor que se revelaban gradualmente, como la propia Hilda siempre dijo que un buen vino debería ser. Cada sorbo era un recuerdo, una enseñanza, un abrazo desde más allá de la tumba. «Tenemos trabajo por delante», dijo Margarita después de algunos momentos de silencio contemplativo. «Quiero que desarrolles un programa de becas de estudio para jóvenes de origen humilde que desean estudiar enología y sommelier». Ana la miró, los ojos muy abiertos. «Un programa en nombre de tu abuela. El programa Hilda Cardoso de Excelencia en Vinos. Vamos a ofrecer becas completas, acompañamiento personalizado, pasantías en las mejores bodegas del mundo. Quiero que el legado de Hilda continúe transformando vidas». Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de gratitud, de esperanza. «Ella estaría tan feliz», Ana susurró. «Ella está feliz», Margarita corrigió suavemente. «Donde quiera que esté, ve lo que te has convertido y está orgullosa». En los meses siguientes, Ana trabajó incansablemente desarrollando el programa. Viajó a regiones productoras, estableció alianzas con universidades, creó criterios de selección que priorizaban no solo conocimiento técnico, sino carácter, determinación, pasión genuina por el vino como arte y no solo como producto. La primera cena que Ana organizó como Head Sommelier de Scholz Imports fue un evento para presentar el programa de becas. 150 personas asistieron, propietarios de bodegas, empresarios, educadores, estudiantes. El salón estaba decorado con elegancia simple, nada ostentoso, solo buen gusto y atención a los detalles. Para aquella noche, Ana eligió servir vinos de la pequeña producción artesanal de su abuela. Solo 20 botellas restantes, guardadas como tesoros. Sería la última vez que aquellos vinos serían servidos. El último brindis al legado de Hilda. Cuando llegó el momento del discurso, Ana subió al pequeño escenario montado al fondo del salón. Sus manos temblaban sosteniendo el micrófono, pero su voz salió clara y firme. «Hace 7 meses», comenzó. «Estaba arrodillada en el suelo de un restaurante, limpiando vino derramado, siendo humillada públicamente. En aquel momento creí que había perdido todo. Mi abuela había muerto, estaba endeudada. Mi futuro parecía ser solo dolor y lucha sin fin». Hizo una pausa mirando alrededor a los rostros atentos. «Pero lo que no entendía entonces, y entiendo ahora, es que la verdadera riqueza nunca estuvo en el dinero, en los premios, en los certificados colgados en la pared. La verdadera riqueza estaba en las enseñanzas que mi abuela plantó en mí, en el carácter que cultivó, en la dignidad que me enseñó a mantener incluso cuando todo parecía perdido». Ana tocó el broche en el pecho, el mismo que había usado aquella noche fatídica. «Mi abuela Hilda Cardoso dejó Europa en el apogeo de la fama, porque entendió algo que muchos nunca comprenderán, que el éxito real no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto das». Pasó 30 años en el campo de Castilla enseñando, cuidando, transformando vidas. Nunca pidió reconocimiento. Nunca esperó aplausos. Su voz se volvió más suave, más íntima. Pero su legado está aquí, en cada persona que enseñó, en cada estudiante que recibió beca porque ella luchó por eso, en cada botella de vino que produjo con amor y perfección. Ana levantó la copa con el vino de la abuela. Este programa que lanzamos hoy no es solo sobre enseñar a personas a diferenciar un Riesling de un Gewürztraminer. Es sobre enseñar que conocimiento sin carácter es vacío, que sofisticación sin empatía es crueldad disfrazada de cultura, que el verdadero lujo,
el único que realmente importa está en tratar a cada persona con respeto y dignidad, independientemente de cuánto dinero tengan, qué idiomas hablen o qué ropa vistan. El silencio en el salón era profundo, reverente. Hay personas que confunden precio con valor, que creen que humillar a otros los hace superiores, que piensan que poder es lo mismo que importancia. Ana hizo una pausa significativa. Esas personas descubren, más temprano o más tarde, que estaban equivocadas, que construyeron imperios en la arena, que al final, cuando miran alrededor, se dan cuenta de que están solas, porque nadie quiere estar al lado de quien esparce amargura. Respiró hondo. Mi abuela siempre decía que un buen vino es como una buena persona. Necesita tiempo para revelar su verdadera esencia, y que solo quien tiene paciencia, humildad y amor genuino por el proceso consigue apreciar el resultado. Ana levantó la copa más alto. Hoy brindamos no solo por el lanzamiento de este programa, brindamos por los profesores que plantan semillas sin esperar cosechar frutos. Brindamos por quienes eligen bondad cuando sería más fácil elegir indiferencia. Brindamos por todos los que entienden que dejar el mundo un poco mejor es la única misión que realmente importa. Su voz se quebró ligeramente en la última frase. Brindamos por mi abuela, Hilda Cardoso, y prometemos que su legado vivirá a través de cada vida que este programa toque. El salón estalló en aplausos. Las personas se levantaron, algunas llorando abiertamente. Margarita estaba en la primera fila, los ojos brillando de orgullo, aplaudiendo con fuerza. Ana bajó del escenario y circuló por el salón, conversando con cada persona, compartiendo historias sobre la abuela, explicando detalles del programa. Había una ligereza en sus movimientos ahora, una paz que no sentía hacía mucho tiempo. Cerca del final de la noche, el señor Pablo apareció. Había cerrado el restaurante más temprano, solo para asistir al evento. Abrazó a Ana largamente, sin decir nada, porque no había palabras necesarias. Ella estaría tan orgullosa, finalmente murmuró. Lo sé, Ana respondió, sonriendo a través de las lágrimas. Cuando los invitados comenzaron a partir, Ana se quedó sola en el salón por algunos minutos. Sostuvo la última botella del vino de Hilda, observando la etiqueta hecha a mano, la caligrafía delicada, el año marcado con cariño. Cerró los ojos y, por un momento, consiguió sentir a la abuela allí. Consiguió oír la voz suave en alemán. Consiguió sentir el olor de romero y vinos en fermentación. Consiguió sentir el abrazo apretado que decía sin palabras: «Lo lograste, mi niña. Honraste nuestro nombre». Ana tocó el broche en el pecho una última vez aquella noche y susurró en alemán: «Ich liebe dich, Oma. Danke für alles». Te amo, abuela. Gracias por todo. La historia de Ana Beatriz Cardoso y Marcelo Augusto Ferreira se convirtió en leyenda en los círculos empresariales de Madrid. Era contada en charlas sobre liderazgo, usada como ejemplo en clases de ética empresarial, discutida en cenas como lección sobre humildad. Marcelo nunca se recuperó completamente. Perdió contratos, perdió respeto, perdió a la novia, quien lo dejó 3 semanas después del incidente. Aprendió, de la manera más difícil posible, que la arrogancia tiene precio, y ese precio es alto. Pero quizás, solo quizás, también aprendió algo más profundo. Quizás aprendió que existe diferencia entre ser rico y ser valioso, entre tener poder y tener carácter, entre impresionar a personas y tocar corazones. 3 años después de la noche fatídica en Vino en Estrellas, Ana estaba en una bodega en Alemania, en el mismo valle del Rin, donde la abuela había trabajado décadas atrás. Estaba allí con 5 estudiantes del programa Hilda Cardoso, todos jóvenes de origen humilde que ahora tenían la oportunidad de estudiar con los mejores maestros del mundo. Ana caminó por los viñedos, sintiendo la brisa fresca de la tarde,
observando las uvas que pronto serían cosechadas. Tocó una de las vides gentilmente, como la abuela le había enseñado a hacer, sintiendo la vida pulsando a través de la planta. Uno de los estudiantes se acercó, tímido. «Profesora Ana», dijo el muchacho de 19 años, hijo de agricultores del interior de Andalucía, «¿puedo hacer una pregunta?» «Claro, Bruno. ¿Cómo superó todo?» Parecía genuinamente curioso. Todo el mundo conoce su historia. ¿Cómo no se rindió cuando estaba en el fondo del pozo? Ana sonrió, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. «Mi abuela solía decir que los vinos son como las personas», comenzó suavemente. «Algunos necesitan más tiempo para madurar. Algunos necesitan pasar por procesos difíciles, como la uva que necesita sufrir en la vid para concentrar azúcares y desarrollar complejidad. Decía que las mejores cosechas venían de los años más difíciles, cuando las vides necesitaban luchar para sobrevivir». Bruno escuchaba atentamente. «Yo estaba pasando por mi cosecha difícil», Ana continuó. «Estaba siendo presionada por todos lados. Perdí a mi abuela, perdí mi dinero, perdí mi dignidad en aquel restaurante. Pero no perdí lo que realmente importaba, las enseñanzas que ella plantó en mí, el carácter que cultivó, la fe de que la bondad siempre encuentra su camino de regreso». Se volvió hacia el estudiante. «Cuando estás en el fondo del pozo, Bruno, solo existe una dirección posible, hacia arriba. La cuestión es si tienes coraje para comenzar la subida, si tienes humildad para aceptar ayuda, si tienes fuerza para mantener la dignidad incluso cuando todo conspira para destruirla». Bruno asintió lentamente, procesando las palabras. «¿Y sabe qué descubrí?», Ana añadió con una sonrisa. «Que las personas que te humillan cuando estás caído son las mismas que desaparecen cuando te levantas. Y las personas que extienden la mano para ayudarte a levantar son las que permanecen a tu lado para siempre». Miró al grupo de estudiantes, todos observando las vides con admiración. «Por eso hacemos lo que hacemos. No para crear sommeliers. Eso es fácil. Lo hacemos para crear personas de carácter que entienden que el conocimiento es herramienta, pero la bondad es propósito». Aquella noche, Ana cenó con los maestros de la bodega, conversando en alemán fluido, intercambiando experiencias, planeando el futuro del programa. Cuando volvió a la habitación en el pequeño hotel de la región, abrió la maleta y sacó una foto enmarcada. Hilda Cardoso, a los 30 años, sonriendo frente a barriles de roble en una bodega alemana. Sus ojos brillaban con vida, con pasión, con amor por lo que hacía. Ana tocó el vidrio suavemente, como si pudiera tocar el rostro de la abuela a través del tiempo. «Wir haben es geschafft, Oma», susurró. «Lo logramos, abuela». Y aquella noche, mientras dormía, Ana soñó con la abuela enseñándole a sostener copas por el tallo. Soñó con la cocina pequeña llena de amor. Soñó con abrazos que olían a romero y vinos. Y soñó con una voz suave en alemán, diciendo palabras que llevaría para siempre en el corazón. «Wahre Eleganz liegt nicht in dem, was du trägst oder besitzt. Sie liegt darin, wie du andere behandelst, besonders wenn niemand zusieht». La verdadera elegancia no está en lo que vistes o posees, está en cómo tratas a los otros, especialmente cuando nadie está mirando. Y Ana despertó sabiendo, con certeza absoluta, que había honrado el legado de la abuela, que había transformado dolor en propósito, que había convertido humillación en plataforma para elevar a otros, que había probado que la verdadera sofisticación nunca está en humillar a quien sirve, sino en honrar a quien enseña. El sol nació sobre el valle del Rin, iluminando las vides que pronto darían origen a vinos que serían apreciados alrededor del mundo. Y Ana Beatriz Cardoso, nieta de Hilda Cardoso,
Sommelier formada, profesora dedicada, guardiana de un legado construido con amor y sacrificio, tocó el broche en el pecho y sonrió. Porque finalmente entendía lo que la abuela siempre supo, que la riqueza verdadera no está en cuentas bancarias o premios en las paredes. Está en los corazones que tocas, en las vidas que transformas, en el amor que plantas y que continúa floreciendo mucho después de que partes. Y ese tipo de riqueza, esa verdadera sofisticación de alma, jamás puede ser comprada, vendida o robada. Solo puede ser cultivada con paciencia, humildad y amor genuino, exactamente como un buen vino, exactamente como una buena vida.